va a ocasionar un daño, ¿no? Va a ocasionar un daño al automóvil que tiene enfrente. ¿Esto qué quiere decir? Que se está transfiriendo esta cantidad de movimiento que llevaba el automóvil, que apenas iba a llegar al semáforo, pues va a transferir esa cantidad de movimiento, ¿sale? La va a transferir al automóvil que se encuentra enfrente. Pero ahora imagínense el caso contrario de que ahora sea un tráiler que vaya a 50 kilómetros por hora y choque también con un automóvil pequeño parado en un semáforo. ¿Qué va a ser más grave? Pues va a ser más grave pues el daño que ocasione el tráiler, ¿no? Por obvias razones, tiene mayor masa, misma velocidad, pero tiene mayor masa y por lo tanto tiene una mayor cantidad de movimiento. Y esa mayor cantidad de movimiento es la que se va a transferir. Esa energía es a la que nosotros nos estamos refiriendo en esta transferencia de cantidad de movimiento. Y eso es lo que vamos a analizar en dinámica de fluidos. Sí es calcular la velocidad del fluido, sí es calcular el caudal del mismo fluido a través de una tubería, pero fenómenos de transporte se enfoca más en calcular la cantidad de movimiento transferida a través de las paredes, más bien de la tubería. Y bueno, tenemos transferencia de calor. En transferencia de calor, la fuerza impulsora es una diferencia de temperaturas. Y a esta diferencia de temperaturas le vamos a llamar perfil de temperaturas. Y bueno, ya habíamos visto un ejemplo el día de ayer. Ese ejemplo pues es simplemente una taza de café. Esa taza de café, cuando ustedes lo preparan, pues se encuentra a una temperatura mayor a la del ambiente, ¿no? Y la finalidad, pues es, como en estos tiempos, ¿no? Tratar de quitar el frío. Y bueno, en algún momento, en algún instante de tiempo, pues esa taza de café va a entrar en equilibrio con, bueno, la temperatura ambiente, tanto el café, el fluido en sí, va a tener o va a alcanzar la misma temperatura que el ambiente. Se va a llegar a un equilibrio termodinámico. Pero antes de eso, antes de que alcance el equilibrio, no sé, imagínense que el café se encuentra a 60 Celsius, por decir un valor, y la temperatura ambiente pues son 20 Celsius, pues existe una diferencia de 40 Celsius. Esa diferencia de temperaturas es la que va a ocasionar que exista un flujo de calor. Si el café tiene una temperatura de 20 Celsius y el ambiente es de 20 Celsius, pues realmente no va a existir una diferencia de temperaturas y por lo tanto no va a existir un flujo de calor. Y bueno, la transferencia de masa eh, está referida, o su fuerza impulsora más bien, es una diferencia de concentración. Y a esto le vamos a llamar, pues, perfil de concentración. Imagínense, em, déjenme ver si encuentro una imagen. Bueno, ahorita la busco. Imagínense que ustedes tienen un recipiente con agua y ese recipiente con agua en algún momento llegan a agregar pues una tinta de color rojo o de cualquier color. Esa tinta en primera instancia pues va a bañar, digamos, pues solamente la superficie de, bueno, la región cercana a la superficie del fluido, pero se va a empezar a expandir hacia la parte inferior y va a empezarse a expandir. A final de cuentas, la tinta, pues sí, es un fluido, pero también es masa. A lo que voy con esto es que, pues, la masa de esa tinta, antes de que caiga al agua,
pues está concentrada en un volumen muy pequeño. Al momento de que cae al agua, esa gota de tinta se va a empezar a expandir para que todo el agua, pues, ¿no?, adquiera el color de la tinta. Y vamos a tener una diferencia de concentraciones, porque la tinta tiene una concentración alta, pues, como tal, ¿no?, de tinta, de las partículas de la tinta, pero el agua no tiene nada de tinta. Entonces tenemos una diferencia de concentraciones. Esa diferencia de concentraciones pues va a ocasionar que exista un movimiento de la tinta o de las partículas de la tinta para que ésta pueda bañar pues todo el fluido bueno, todo el agua, ¿no? Todo el agua puede adquirir pues el mismo color. No sé, otro ejemplo, imagínense que ustedes están inflando o tienen más bien un globo con helio en el interior. Pues ese globo está bien cerrado, el helio es contenido dentro del globo. Este globo, bueno, pues puede flotar por la diferencia de densidades entre la atmósfera y el mismo gas de helio. Tienen una concentración de helio muy alta dentro del globo, muchísimo más grande que la que existe en la atmósfera. ¿Qué va a suceder al momento de que ustedes abren pues el globo? El helio se va a escapar. Y se va a escapar en primera instancia por, bueno, la diferencia de densidades, ¿no?, que existe entre el helio y que existe entre la atmósfera, pero también porque existe una diferencia de concentraciones. Ya indicamos, la concentración del helio dentro del globo será más alta que la que existe en la atmósfera y por lo tanto esa diferencia de concentraciones pues también va a ocasionar que exista esa transferencia o ese movimiento de las partículas o de las moléculas de helio hacia la atmósfera. Entonces, siempre para que exista un fenómeno de transporte, debe existir una fuerza impulsora. Y bueno, ¿cuáles son? Transferencia de cantidad de movimiento, su fuerza impulsora es una diferencia de velocidad. La transferencia de calor, su fuerza impulsora es una diferencia de temperaturas. Y para la transferencia de masa, su fuerza impulsora es una diferencia de concentración. Bien, voy a cambiar de diapositiva. Vayan haciendo sus apuntes, por favor. Procesos fundamentales del transporte. Bien, en la transferencia de momentum, como ya indicamos, bueno, ¿cuándo se va a presentar? Se va a presentar en materiales en movimiento o en cuerpos en movimiento. Principalmente lo vamos a analizar desde el punto de vista de fluidos. Y bueno, esto se lleva a cabo en fenómenos como flujo de fluidos, pues a través de una tubería, a través de dos placas paralelas, etcétera, de diferentes geometrías. Siempre el flujo de fluidos pues está enfocado en la transferencia de momentum. Tenemos fenómenos como sedimentación, fenómenos como mezclado, todo lo que involucre pues un fluido y su movimiento va a generar una transferencia de momentum. Y bueno, ya les había indicado que la cantidad de movimiento es igual a la masa por velocidad. Ojo, esa es la convención de la física clásica. Ahorita solamente pues estamos entendiendo qué es una cantidad de movimiento. Es el producto de la masa por la velocidad. Y ya pusimos por ahí el ejemplo
de los automóviles, ¿no? La diferencia del automóvil con el tráiler, ¿cuál de estos lleva una mayor cantidad de movimiento? A la misma velocidad, el tráiler es más difícil de detener porque lleva una mayor cantidad de movimiento, porque tiene una mayor masa. Pero bueno, lo vamos a ver desde el punto de vista de fluidos. La variable importante, ya indicamos, es la viscosidad de un fluido. Es una variable importante en el proceso fenomenológico de transferencia de cantidad de movimiento. No sé, en alguna industria que produzca jabón, que produzca shampoo, por ejemplo, que lo tengan que transportar pues a través de tuberías, pues el shampoo es muy viscoso, entonces pues va a tener propiedades diferentes a las de simplemente transportar agua. Cambian las densidades, cambian la viscosidad. Incluso, bueno, existen fluidos que pueden cambiar su viscosidad en función del tiempo y existen fluidos que pueden cambiar su viscosidad en función de una presión aplicada, que viene ahí una derivación de tipos de fluidos newtonianos o no newtonianos, que vamos a ver también un poquito más adelante. Y bueno, tenemos transferencia de calor. Se considera la transferencia de calor de energía transmitida. A final de cuentas, pues calor es una forma de energía de un lugar a otro y se puede llevar a cabo en un proceso como destilación, evaporación, secado. Es simplemente poner una fuente de calor a un cuerpo, cómo ese calor puede transferirse a través de un mismo cuerpo. Y su variable importante es la conductividad térmica, variable importante en el proceso fenomenológico de transferencia de calor. Me dicen cuándo pueda cambiar. Profe, ¿me puede regresar? Claro que sí. ¿Este de aquí? Sí, profe, listo, gracias. Ok, muy bien. Bien, me dicen cuándo pueda cambiar. ¿Listo? Listo, profe. Muy bien. Bien, un breve resumen. Del lado izquierdo viene el tipo de fenómeno de transporte, cantidad de movimiento, calor, masa. En la parte central, pues está la constante fenomenológica. Para cantidad de movimiento, pues bueno, es la viscosidad. ¿Y cuál es su fuerza impulsora? Es la diferencia de velocidad. Fenómeno de transporte, transferencia de calor. Constante fenomenológica es la conductividad térmica, es la variable importante a medir. Y la fuerza impulsora es la diferencia de temperaturas. Fenómeno de transporte, transferencia de masa. Variable fenomenológica es el coeficiente de difusión. Y la fuerza impulsora es la diferencia de concentraciones.